Buenos días o buenas tardes, muchachos. Intentemos de esta forma revertir estos problemas que está viviendo el país, haciendo un poco de patria, un poco de trabajo nosotros. Así que vamos a completar la última clase que vimos. Estaba revisando alguna bibliografía acerca de las dificultades que todos los países van teniendo acerca de la cobertura de vacunación que está disminuyendo a todo nivel. Este es un estudio publicado hace relativamente poco tiempo, en este año, y es un estudio europeo que hace referencia a estas falsas contraindicaciones de las vacunas y su repercusión en el índice de cobertura. Fíjense, por ejemplo, que una indicación incorrecta de no permitir vacunación cuando un niño tiene fiebre no alta y con un examen normal en menores de 6 meses, como solo el 25% de los niños fueron correctamente vacunados, un 75% lo pospusieron y hasta 1.5% de trabajadores sanitarios les contraindicaron. Así como, por ejemplo, tener el hecho de ser prematuro, que no tiene por qué contraindicar vacunación. Recuerden las contraindicaciones generales. Un 5% de casos de niños prematuros fueron retrasados su vacunación, lo cual no debe ocurrir. Inclusive el mamar pecho, el tomar seno materno, en un 0.6% de casos provocan que algunas personas retrasen la vacunación de los niños. En definitiva, lo que queremos decir es que un desconocimiento de las contraindicaciones pueden hacer que disminuya la cobertura de vacunación, lo cual francamente va en desmedro de nuestras posibilidades de mantener a los niños libres de enfermedades transmisibles. De modo que hay que leer, hay que aprender. Bien, vamos a continuar. Veamos esta vacuna, la vacuna contra la gripe, la vacuna para la influenza virus. ¿Cuáles son los datos importantes que debemos conocer? Es una vacuna de virus no vivo, inactivado con formol a partir de cultivos de huevo. Estas tres cosas son importantes. Primero, son virus, sí, pero no vivos. Es decir, no se comportan como algunas otras vacunas que ustedes recuerdan son de virus vivo atenuado. Ejemplo, polio, ejemplo, sarampión, ejemplo, varicela. En segundo lugar, son parte de cultivos de huevo, es decir, teóricamente podrían ser contraindicadas en los casos de alergia al huevo. Bien, tenemos dos tipos de vacunas existentes en el mundo y en el país también. La primera es trivalente, es decir, aquella que tiene dos subtipos de serotipo A, entre las que van actualmente H1 y H3N2, y una del serotipo B. Y la segunda opción o segundo tipo de vacuna es la llamada tetravalente, que tiene los dos tipos de serotipo A, que ya lo vimos, es decir, H1 y H3N2, pero en este caso se asocian dos tipos de serotipo B, la cepa Victoria y la cepa Yamagata. Es decir, la tetravalente, es la que cubriría mejor a los niños contra el virus de la gripe. Recuerden, cuando ya vean esta enfermedad con Pablo Riofrío, les contará mucho mejor lo que les estamos comentando, pero recordar, virus cambiante, virus impredecible, virus que debido a sus cambios habituales durante los años les hace difícil de poder prevenir del todo a la enfermedad. Así que mejor 4 que 3, digamos.
La composición de la vacuna, debido a que es cambiante, debería tener un patrón, ya que, claro, cada año podría ser que sobre todo las cepas del serotipo, digamos, la serotipo A, podría variar. Por lo tanto, lo que se hace es en los laboratorios de referencia, por poner un ejemplo, el CDC de Atlanta, digo entonces, los laboratorios de referencia son los que proponen, de acuerdo a los aislamientos que tienen, la vacunación o los serotipos que deben cubrir durante tal o cual año. Y la última característica importante que debemos tener en cuenta es que algunas vacunas pueden tener polimixina o neomicina como antibiótico importante en la composición y el timerosal como conservante. Ojo, esto no quiere decir que todas las vacunas de la gripe las tienen. Lo que uno debe hacer es, antes de inyectar, fijarse, porque recuerden, el timerosal puede ser un compuesto que puede provocar alergia, uno. Y dos, tiene algo de mercurio. Y claro, actualmente es uno de los causantes de la también eh, importante propuesta de los grupos antivacunas para no vacunar. De manera que esto también hay que fijarse. Hay algunas que tienen timerosal, otras no. Y los antibióticos, tener cuidado porque en casos muy, muy, muy extraordinariamente raros podrían relacionarse con anafilaxia. ¿Quiénes deben vacunarse? Se considera que la vacuna de la gripe debe aplicarse a los niños mayores de 6 meses en adelante. Todos. Y la vacuna debe hacerse todos los años, anualmente. Tan pronto como sea posible, porque evidentemente recuerden, como la vacuna se propone que vaya siendo anual su fabricación, dado que su carácter impredecible y cambiante, entonces la vacuna debe ser colocada siempre antes del inicio de la temporada alta de influenza. En nuestro país y en general en la mayoría de países del hemisferio norte, la temporada de influenza empieza en el mes de enero y suele estar en forma significativa alta hasta el mes de marzo. De todas maneras, es importante entender que se debería vacunar, a pesar de que lo ideal es que sea antes de ese periodo, pues de todos modos sí vale la pena seguir colocando la vacuna hasta el periodo de expiración de la vacuna, que generalmente es en el último día del mes de junio. Ahora, hay que considerar dos cosas. Nosotros vivimos en un país que está en la mitad del mundo. Por lo tanto, tenemos influencia de los dos hemisferios. El del norte, que presenta un pico de prevalencia de influenza grande en los primeros 3 meses del año, pero también tenemos un pico de la temporada alta del hemisferio sur, es decir, Chile, Argentina, Uruguay. En ese caso, el pico suele ser cuando empieza el invierno en esa región. Esto es mayo, junio, julio. Y por lo tanto, en el Ecuador, el pico más alto de influenza ocurre en los primeros 3 meses del año, cierto es, pero hay un segundo pico en esos meses que indicamos previamente. De manera que, de manera que lo que nosotros deberíamos aconsejar a nuestros pacientes es vacunar en los últimos meses del año, siempre que la vacuna esté disponible, esto es entre noviembre o diciembre, para promover que el niño esté ya con una cantidad adecuada de anticuerpos cuando empiece la temporada alta, pero no dejar de vacunar al niño, a pesar de que no se haya colocado en ese periodo, no dejar de vacunar, digo, hasta que
la vacuna caduque. Así que vacunen, eso es lo que nos interesa colocar. ¿Qué tanto protege la vacuna de la gripe? En los niños que son mayores de 2 años, la vacuna o la protección indica que el 50 al 95% de los chicos están debidamente protegidos. O sea, como ustedes ven, no es francamente una eficacia que nos da una seguridad importante. Y aún más, tener claro que los niños menores de 2 años, es decir, recuerden, el mínimo para vacunar 6 meses. Los niños de entre 6 meses a 23 meses, esta efectividad puede ser menor. De manera que, así como vimos en el caso de la BCG, recuerdan, también la vacuna de la influenza no da una eficacia que francamente nos deje tranquilos. Es decir, es una enfermedad que puede volver a presentarse o, digamos, puede presentarse en cualquier momento, inclusive en los niños vacunados. Parece ser que la efectividad de la vacuna en los niños pequeños es menos importante debido a la frecuencia de infecciones respiratorias altas. Los niños chiquitos, recuerden, son siempre más proclives a enfermedades respiratorias virales y también a que hay enfermedades de influenza-like causadas por otros virus, por ejemplo el de la influenza. Ahora bien, aparte de que la eficacia, como vemos, es variable, también los títulos de anticuerpos disminuyen a lo largo del año, de manera que se considera que hasta el 50% de los casos los niveles no son óptimos a los 6 o 12 meses después de la inmunización. Es por esto que la vacuna debe ser aplicada anualmente para poder proteger a estas poblaciones, sobre todo los niños. ¿Hay reacciones adversas contra la gripe? Sí, pero revisemos las que existen porque la vacuna contra la gripe ha sido francamente estigmatizada como causante de problemas respiratorios, de reacciones severas, y no es verdad. Las locales, como el enrojecimiento en la zona de la vacuna, llega al 30%, y fiebre, mialgia, malestar en menos del 5% durante 2 días. De modo que no son reacciones muy severas. Bien, hay contraindicaciones para la vacuna de la gripe. Bueno, las contraindicaciones podrían ser menores de 6 meses, evidentemente. Las generales a vacunas de virus vivos atenuados. Y ustedes leen embarazo, pero eso no es verdad. Siempre que la vacuna sea la que estamos hablando, la inyectable que está en disposición en nuestro país, porque es de virus no vivo, de manera que no tiene un efecto teratogénico en lo absoluto. Sin embargo, hay una vacuna contra la gripe que es intranasal, no la disponemos en el Ecuador. Y ojo, tampoco es mejor desde el punto de vista de eficacia, no es mejor que la que estamos disponiendo en el país. La vacuna intranasal, sí es de virus vivo, atenuado y por lo tanto se contraindica. De manera que, como vemos, la vacuna de la gripe tiene muy poquitas contraindicaciones. Vamos a ver las dosis y vías de administración. Primero, los niños pequeñitos entre 6 hasta 36 meses deben ponerse 2 dosis. De hecho, todo niño o toda persona, bueno, realmente niño, todo niño menor de 9 años, cuando se vacuna por primera vez, debe aplicarse 2 dosis con un intervalo mínimo de 4 semanas para posteriormente en las dosis subsiguientes, recuerden que se pone cada año, en las dosis subsiguientes, solo se debe poner una. Bien, con esto en mente, en niños de 6 a 36 meses debemos colocar una dosis de 0,25 mililitros intramuscular
en el deltoides, como ya hemos conversado, con intervalo de 4 a 6 semanas. Ojo, en los niños muy pequeños, la vacuna en la zona del muslo es adecuada. En niños mayores de 3 hasta los 8 años, hasta los 9 años, la dosis es el doble, 0,5 mililitros intramuscular con intervalos de 4 a 6 semanas. Siempre la primera dosis. Bien, y de 9 a 12 años no se debe poner dos dosis, la primera vez. Ahora, las subsiguientes, a partir de cualquier edad, será una sola, y en el caso de 6 a 36 meses, dosis de 0,25 y mayores de 3 años, una dosis de 0,5. Bien, vamos conversando un poco de cómo hacemos las cosas en nuestro país. El esquema, como ustedes ya lo tienen, nos dice que debemos vacunar, o el PAI, el Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ecuador, coloca vacuna a los niños menores de 5 años y a los ancianos mayores de 65 años. Entre los 5 y 65 años no es obligatorio en el Ecuador vacunar. Sin embargo, hay condiciones que pueden estar asociado con una complicación grave en el caso de que la enfermedad se presente. Quiere decir que niños con las condiciones que ya vamos a ver sí deben vacunarse. En los países industrializados se vacuna a todos, sin excepción, a cualquier edad, y creo que así debería ser, pero claro, las condiciones de costos hacen que aquí no lo podamos hacer. Pero en todo caso, en el Ecuador sí hay condiciones, me refiero a los niños mayores de 5 años, sí hay condiciones que indican que la vacunación se puede hacer en los centros de salud del país. Y vamos a verlos. 1, asma. Un niño con asma o con una enfermedad pulmonar crónica, aquí he puesto fibrosis quística como un ejemplo, debe vacunarse sea la edad que tenga. 2, que tenga una cardiopatía hemodinámicamente significativa, por ejemplo, una cardiopatía cianotizante. Tercero, enfermedades o terapias inmunosupresivas. También debería vacunarse. Recuerden, son niños que tienen mayor probabilidad de que la influenza y sobre todo la H1N1 provoque graves complicaciones. 4. El niño con infección de VIH. Con infección, no estoy hablando de niño con SIDA, sino con infectado de VIH. Quinto, el niño que tiene anemia de células falciformes o cualquier otra hemoglobinopatía. En nuestro país, los más frecuentes serían nuestra población afroamericana. Sexto, enfermedades que necesitan una terapia a largo plazo con aspirina o medicamentos que contengan salicilatos. Mil disculpas por estos errores de tipografía. Por ejemplo, los chicos que tengan una artritis juvenil o que estén recibiendo aspirina por enfermedad de Kawasaki. La razón puede incrementar el riesgo de síndrome de Reyes si se infectan con influenza. De manera que estos chicos también deben ser vacunados. Séptimo, un niño con disfunción renal crónica. Niños con enfermedad metabólica crónica como la diabetes mellitus. Como esto no es importante, en nuestro país, por ejemplo, el niño con obesidad también entra en el grupo de enfermedades o en factores de riesgo bajo los cuales una persona debe vacunar, un trabajador sanitario debe vacunar a un niño independientemente de la edad. Sigamos, cualquier condición que pueda comprometer la función respiratoria o manejo de secreciones. Por ejemplo, niños con parálisis cerebral, niños con crisis convulsivas, niños con trastornos neuromusculares, niños con cualquier déficit del neurodesarrollo. Y por último, el embarazo. Como hablamos, es más bien importantísimo. La única razón por la que no se debe vacunar de influenza a una embarazada
recuerden, es que se usa la vacuna intranasal, que no la tenemos. Ahora, sí quisiera poner un poco de énfasis en esto, porque no solo es ayudar a la prevención de la enfermedad en la madre, sino debido al paso de inmunoglobulina G por vía transplacentaria, el recién nacido se ve prevenido, al menos durante el primer año de la enfermedad, sobre todo los primeros 6 meses de la enfermedad. Así que vacunen. Mujeres embarazadas deberían vacunarse en el caso de su embarazo siempre, siempre. Bien, espero que las preguntas me las hagan llegar, porque con gusto las voy a contestar. Sigamos. Vamos a ver la siguiente vacuna, que es la vacuna contra el rotavirus. Haciendo un poco de historia, no es una vacuna tan reciente. En el año 1998, en los Estados Unidos apareció la primera vacuna contra el rotavirus. Se llamaba RotaShield. Pero durante la fase 3 de la vacunación, es decir, en el periodo en el que uno va viendo qué es lo que ocurre después de aplicar la vacuna, como en cualquier ensayo clínico aleatorizado, se vio que en forma notable apareció un aumento de intususcepción durante el tiempo que se hizo el seguimiento de los niños que fueron vacunados. Entonces, se reportó 99 casos de invaginación en 1.800.000 dosis dispensadas. 49% durante la primera dosis, 82% en la primera dosis, 17% en la segunda y 1% después de la tercera. Y la mitad requirieron cirugía. Por lo tanto, el odds, fíjense, de invaginación en los niños vacunados fue 1.8. ¿Qué quiere decir? Que un niño vacunado contra el rotavirus tuvo 2 veces mayor probabilidad de tener intususcepción. ¿Esto es provocado por la vacuna? Difícil de considerarlo. Sin embargo, desde el punto de vista de las estadísticas, pues yo no le vacunaría si tengo doble posibilidad de que mi hijo tenga intususcepción. Por lo tanto, se suspendió la vacuna. Es decir, esa vacuna ya no existe. De todos modos, se siguió trabajando y actualmente tenemos 2 vacunas que son licenciadas para su uso en el mundo. Esta es la que nosotros, el Ecuador, coloca a los niños. Es una vacuna de cepa humana viva atenuada, monovalente, es decir, cubre el serotipo P1A, 8 y el G1. Recuerden que el rotavirus tiene varios serotipos. La manera de la nomenclatura para los serotipos es P y G. Y tenemos varios. Ahora, si bien es monovalente, es decir, esta es la que cubre, comparte epítopes de serotipos del rotavirus que son el G1, el G3, el G4 y el G9. Es decir, la mayoría de todos los humanos aislados. Pero, ojo, es monovalente, sin embargo, vendrían a tener una inmunización cruzada contra estos otros serotipos. Se coloca 2 dosis pasadas las primeras 4 semanas. En el Ecuador se coloca a los 2 y a los 4 meses. Pero se puede colocar entre las 6 y 14 semanas de edad. Es decir, al mes y medio uno ya puede colocar. En el Ecuador se pone a los 2 y está muy bien. ¿Hasta cuándo? Hasta los 6 meses de edad. En el Ecuador no se coloca, y de hecho en el mundo no se debería poner pasados los 6 meses. La razón, seguridad. No hay estudios que avalen
seguridad a partir de esa época. Y recuerden, con lo que vimos del RotaShield, la probabilidad siempre existe, siempre será nuestra espada de Damocles, ¿no? La intussuscepción que puede ocurrir con esta vacuna, de manera que mejor no poner pasado los 6. Bien, se almacena entre 2 a 8, como todos en la cadena de frío. Es liofilizada, es decir, se debe mezclar con con el líquido que viene junto en la jeringa y se le debe dar en la boca. Algo me llamaba la atención, por eso estaba acá. Bien, en la composición vemos que dice sacarosa. Es interesante, la vacuna se coloca a los 2 meses, recuerden, junto a la pentavalente y también al neumococo, y en el Ecuador también la polio fraccionada, recuerden. Entonces son 3 pinchazos que se pone al niño a los 2 meses más esta vacuna. El punto es que parece ser que la sacarosa, sobre todo en los primeros meses de la vida de un niño, tiene un efecto analgésico. Por lo tanto, es interesante, vale la pena que primero coloquemos la vacuna del rotavirus, ya que nos ayuda como analgésico, antes de aplicar las inyecciones. Bien, veamos la eficacia. Miren la eficacia de la vacuna del rotavirus. En realidad, primero, no va a cubrir todo, ya está muy claro, es monovalente y tiene una reacción cruzada con los otros serotipos, pero no cubre todos, así que no puede tener una eficacia del 100%. Sin embargo, fijémonos lo más importante, miren cómo contra la gastroenteritis muy grave, severa y muy severa, los efectos son francamente importantes. De hecho, contra la gastroenteritis muy severa, el 100% de niños muestra eficacia. Ese es el efecto más importante de la vacuna con rotavirus. Por lo tanto, nuestro mensaje podría ser: señora, la vacuna no le protege absolutamente contra el rotavirus, pero sí le protege muchísimo de una enfermedad muy grave. Probablemente, no hay estudios ecuatorianos, pero estoy seguro de que la incidencia de hospitalización por gastroenteritis debido a rotavirus sí ha disminuido a partir de la vacunación en el Ecuador. Tiene pocos efectos indeseables, puede haber algo de fiebre, muy poco, diarrea y vómitos, pero francamente es poco probable. Ahora, esta enfermedad grave, y sobre todo frecuente en los niños, la gastroenteritis aguda por rotavirus, que da esta diarrea acuosa y demás, es responsable de 20 al 70% de todas las hospitalizaciones y 20% de las muertes por rotavirus. O sea, qué duda cabe, es una enfermedad que debería, en cualquier parte del mundo, debería ser prevenida. Los serotipos más comunes en el mundo son los serotipos G del 1 al 4, los genotipos P8 y P4, que predominan en todo el mundo. La más común fue la P8 y G1. Entonces podríamos decir que, dados la frecuencia de estos serotipos en el mundo, la vacuna protege correctamente. Sin embargo, como hay una gran variabilidad regional en la prevalencia de cepas, los investigadores proponen que francamente todos los países deberían conducir estudios de vigilancia de cepas de rotavirus. ¿Y qué opinan? ¿El país lo tiene? Pues sí, sí lo tiene.
Vamos a ver los estudios, el estudio del año 2006, el estudio casero que se hizo en todas estas ciudades del país. Se encontró que la prevalencia nacional de rotavirus llega al 38%, que no es nada, digamos, es más o menos similar a lo de los otros países, y ocurre, como vemos, siempre en los niños menores de 2 años, con un pico importante en los niños pasados los 6 meses de edad. Bien, veamos, ¿cuál es la prevalencia? El G9 es decir, al revés, o mejor dicho, en forma distinta a lo que ocurre en otros países, que era el G1, recuerden, aquí es el G9. Entonces, la distribución de los genotipos en el país son diferentes a los que ocurre en otros países del mundo. Y por lo tanto, teóricamente, fíjense, entonces el estudio casero nos dice que se evidencia el aparecimiento de cepas emergentes como la G9 que no eran las más comunes en otros países. Bien, ¿por qué esta disquisición? En los Estados Unidos, la vacuna del rotavirus, como deben ustedes haber revisado, tiene 3 dosis, 2, 4, 6. ¿Sí? El Ecuador pone 2. ¿Por qué? La razón es que se utiliza en otros países otra vacuna. Es la otra vacuna también líquida, que se da por vía oral y que se pone con intervalos de 2 meses, 3 dosis, desde los 6 semanas de edad, aunque el esquema habitual es 2, 4, 6 meses. La diferencia, esta es una vacuna que es pentavalente, es decir, cubre las cepas G1, G2, G3, G4 y G9. O sea, cuidado, teóricamente esta podría ser mejor que la anterior. Cubriría nuestra cepa G9, que es la que aparece con más frecuencia en el país. La respuesta es sí, es muy probable. Sin embargo, la otra, la que se pone en el Ecuador, que es más barata y además tiene una dosis menor, no está, o mejor dicho, tiene muy buenos niveles de eficacia contra todas. Es una vacuna probada, es adecuada y debido a este efecto de inmunidad cruzada con los otros serotipos, sí puede cubrir adecuadamente contra todas las cepas, al igual que el Rotatec. O sea, es tan eficaz como la vacuna de 3 dosis. Pero les pongo en consideración porque colocar la vacuna de 3 dosis estaría muy bien en el caso de que la disponibilidad económica del paciente sea factible. De modo que cualquiera de las dos vacunas es eficaz. La reacción adversa de esta vacuna de 3 dosis suele ser similar a la anterior, es decir, algo de fiebre, 17%, vómito 6% y diarrea 10%. Bien, vacuna contra la fiebre amarilla, la siguiente vacuna que vamos a revisar. Es una vacuna de virus vivo atenuado, cepa 17D. Este está, por lo tanto, en el grupo de las vacunas de virus vivo que deben tener uno más cuidado al vacunar, y junto con las del sarampión, papera, rubiola, que ya hemos visto. La eficacia es muy grande, 100%, y se mantiene hasta los 10 años. Aquí un pare. Sí, eso dice algunas organizaciones. Sin embargo, los últimos estudios que se han hecho para ver el tiempo de inmunogenicidad que la vacuna presenta en los seres humanos ha demostrado que francamente es muy alta, mucho más de 10 años, y es probable
que con una dosis sea suficiente para toda la vida. De todos modos, en algunos países se solicita aún la vacuna y se mantiene esa vigencia de 10 años, pero ustedes ya saben que con una dosis es suficiente. El Ecuador coloca una dosis subcutánea al año de edad, aunque se le puede poner al niño desde los 9 meses. Y siempre hay que avisar al paciente que al menos deben pasar 10 días antes de que vaya a la zona endémica para ser protegido. ¿Se debe vacunar a todos los niños? Bueno, cuando veamos fiebre amarilla, vamos a aprender que fiebre amarilla en la zona no salvaje es excepcional. Tan excepcional que en el Ecuador no hay un solo caso desde hace muchísimos años que demuestre que existe fiebre amarilla en zonas de la Amazonía o de la costa, pero que no sean selváticas. No hay. Quede en su criterio. Sin embargo, bueno, está en el grupo de las vacunas obligatorias en el Ecuador y como ya sabemos que la inmunogenicidad podría ser duradera toda la vida, pues es posible que sea adecuado a vacunarles. Si no lo hacen, también. Simplemente, si el niño va a ir a una zona endémica, debería ponerse 10 días antes. Eso es lo que nos interesa. Las reacciones adversas son leves. Puede doler la cabeza, mialgia, febrícula, pero como es un virus vivo, entre los días 5 a 12 de la vacunación, inmediatamente es poco probable. Sin embargo, en los alérgicos a proteína de huevo, podría ser que 1 por 1.000.000 de dosis tengan una crisis de bronquitis obstructiva o de urticaria. Ahora, en 2 casos en los Estados Unidos se presentó neuropatía postvacunal, lo que indica que 1 por 17 millones de dosis puede haber una neuropatía. Ese quizás sea el efecto adverso más importante, pero como ven, poco frecuente. Las contraindicaciones para la fiebre amarilla serían las que ustedes ya saben. En primer lugar, no se coloca al menor de 9 meses. Segundo, una alergia confirmada a proteína de huevo. 3. El embarazo. Recuerden que esta sí es una vacuna de virus vivo atenuado. Por lo tanto, no se debe vacunar. O sopesar por lo menos si es que el ir a una zona endémica es más peligroso que vacunar. Vacuna, el sitio donde vacunar la fiebre amarilla en el deltoides, zona del deltoide subdérmica, subcutánea. Vacuna contra la hepatitis A. La vacuna contra la hepatitis A tiene una eficacia muy alta, prácticamente del 100%. Y la protección es también muy duradera, entre 16 y 25 años. De manera que, al parecer, con colocar la vacuna, en la niñez uno protege durante prácticamente su vida entera. Pocos efectos adversos, puede doler, ponerse rojo el sitio de la vacuna o una tumefacción, pero eso es en el 10% de casos, y la fiebre, malestar, anorexia en menos del 10%. Las reacciones adversas disminuyen con la segunda dosis porque se debe poner 2 en niños menores de 18 años. Hay vacuna también para mayores de 18 años. Bien, ¿cuál es el tiempo entre las 2 dosis que debe pasar? 6 a 12 meses. Se puede poner intramuscular, pero no en la zona glútea. Se debe poner en el deltoide. Las contraindicaciones, debido a su calidad en la fabricación, solo las generales para las vacunas inactivadas. No hay estudios sobre la vacuna durante el embarazo y la lactancia, pero al parecer tampoco se ha demostrado ningún efecto teratogénico. Sin embargo,
Es una vacuna inactivada, por lo tanto no podemos indicarla en la lactancia y embarazo. Y no se debe poner, eso sí, en menores de 1 año. La vacuna se pone siempre en los niños mayores de 1 año. El Ecuador dispone en forma privada, pública no se coloca en el Ecuador. Vacuna contra la varicela. Es un virus vivo atenuado procedente de la cepa Oka, una cepa japonesa, en niños con una eficacia e inmunogenicidad que puede llegar al 95% de los niños vacunados, y si es que se coloca 2 dosis, una protección que puede llegar hasta el 98%. En mayores de 13 años, la seroconversión es del 80% con 1 dosis y 94% con 2 dosis. En el caso de los mayores de 13 años, el intervalo 4 a 6 semanas. Entenderán que la vacuna es distinta. Vacuna para niño menor de 13 y la de adultos en niños mayores de 13 o adultos. Pocas reacciones adversas. Un 4% de niños, poco, desarrolla un exantema pápulo-vesicular leve, es decir, parecido a las lesiones a la presentación del exantema por varicela en las primeras 3 a 4 semanas que siguen a la vacunación. Pero son pocos y la sintomatología es de malestar general, es leve. Las contraindicaciones son las generales de todas las vacunas de virus vivos, y es importante que, como es un virus vivo, no se debe poner con un intervalo menor de 1 mes. Si se ha colocado otra vacuna también fabricada con virus vivo atenuado. Por ejemplo, si colocamos la vacuna del sarampión, paras y rubiola, debo por lo menos pasar 4 semanas, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos, para colocar la varicela. ¿Qué hacemos en el Ecuador? Al año ponemos la vacuna contra el sarampión, paperas y rubiola, y la varicela se coloca al menos 2 meses después, o sea, la manera adecuada de hacer las cosas. Pero lo que sí podemos es colocar las 2 vacunas al mismo tiempo. Eso sí es factible. Se puede conseguir en parte privada una vacuna que tenga el sarampión, paperas, rubiola y varicela juntas. O se puede colocar en brazos diferentes la sarampión, paperas, rubiola en una y la otra la varicela. La vacuna se coloca vía subcutánea en la zona del deltoides. Es mejor colocar 2 dosis. El Ecuador coloca una sola, pero la cobertura aumenta, es mejor, la eficacia dura más. En fin, cuando se ponen 2 dosis con un intervalo mínimo de 4 semanas. Sin embargo, en el mundo entero, la segunda dosis de la varicela se la aplica entre los 4 y los 6 años de edad. Bien, y vamos a terminar con esta, que sería la vacuna contra el neumococo. Recordemos, creo que vimos en las primeras clases, que teníamos 2 tipos de vacuna. Una que cubre los polisacáridos capsulares y la otra que es una conjugada, o sea que tiene un transportador, que tiene una sustancia, un carrier que lleva los polisacáridos propios de la bacteria para que el efecto de despertar a los linfocitos T aparezca. Como nosotros cuando somos niños, los niños no tenemos la probabilidad de presentar una reacción adecuada a la vacuna solo de polisacáridos,
capsulares, lo correcto es poner una vacuna conjugada. Esas enfermedades que son provocadas por bacterias con cápsulas polisacáridas son las más severas. El neumococo, el meningococo, el influenza tipo B, etcétera, son vacunas, o mejor dicho, son enfermedades que deberían prevenirse con vacunas conjugadas. Bien, las vacunas que son de polisacáridos capsulares tienen 23 serotipos. En cambio, la conjugada tiene 7 o 10 o 13 serotipos, que son los que más frecuentemente presentan enfermedad invasiva. Es decir, al parecer la de polisacáridos capsulares cubre más serotipos, correcto, pero en niños menores de 2 años sobre todo, yo diría que menores de 5, la vacuna de polisacáridos conjugada presenta mayor eficacia. Bien, entonces, sí, efectivamente la vacuna de polisacáridos 23 tiene todas esta cobertura. La 7 ya no se la coloca, pero fue la primera que apareció. Tiene estas. La 10 y la 13. El Ecuador coloca la polisacáridos conjugada 10. ¿Problemas? Bueno, evidentemente sí. ¿Cuál sería? Que hay algunas vacunas, que hay algunos serotipos, perdón, que la vacuna no cubre. ¿Cuál sería el problema? Pues si es que esos en la comunidad están provocando trastornos graves como neumonía o meningitis. Entonces, resumiendo, la Neumo 23 evoca una respuesta inmunitaria T independiente, por lo que no sirve en menores de 2 años, a diferencia de la polisacáridos conjugada que sí sirve. Por lo tanto, la Neumo 23 tiene una eficacia moderada, miren, del 45 al 70%, y mantiene niveles detectables después de 5 años. O sea, no es una vacuna mala, pero con una eficacia menor. En cambio, la conjugada, miren cómo mejora el viraje inmunitario. La vacuna de polisacáridos conjugada contra el neumococo es eficaz para prevenir las enfermedades invasivas, es decir, neumonía, meningitis, bacteremia, pero es mucho menos eficaz para prevenir la otitis media aguda. Sí, es verdad, la más frecuente es la otitis media aguda, pero las cosas más graves, a pesar de que es menor prevalencia, son la neumonía, la bacteremia y la meningitis. De manera que lo que nosotros pretendemos es prevenir muerte, hospitalización y enfermedad severa con la vacuna. Por suerte, son estas formas, que si bien son menos frecuentes, son las que más importancia tienen desde el punto de vista de costos. De todas maneras, a pesar de que se hizo para esto la vacuna, la protección indirecta que produce la vacuna en los adultos es importante porque tiene un efecto sobre los portadores nasofaringios. Entonces, si yo disminuyo el número de portadores nasofaringios en la adultez, seguramente voy a tener un efecto indirecto, sí, pero efecto en general en la enfermedad neumocócica invasiva en todos, en los niños y en los adultos. De modo que fíjense, cuando nosotros vacunamos, aquí tenemos los casos antes de poner la vacuna. Inicialmente se ponía una vacuna 7 valente, ahora recuerden, el Ecuador pone 10 y hay la posibilidad de tener 13. Digo, cuando se ponía la 7 valente, no se ponía versus
después y los efectos son evidentemente mejores, no solamente en los primeros años de la vida, sino también en la adultez. O sea, este efecto protector prevalece en los años superiores. Las reacciones adversas con la Neumo 23 sí pueden ser mayores que con la conjugada. Recuerden, la Neumo 23 no se debe poner a los niños pequeños. La que se debe poner a los menores es la conjugada. La Neumo 23 se puede poner a mayores de 2 años. Quiero, antes de plantearles esto, que el Ecuador no tiene la vacuna Neumo 23 disponible. Lo que en el caso de necesidad en niños grandes, digo con las siguientes enfermedades que ya vamos a ver, que son los niños de riesgo para tener la enfermedad invasiva, digo, en los niños mayores de 2 años lo que pueden hacer es colocar la vacuna 13 valente. Es lo único que disponemos. La Neumo 23 no la tenemos en el Ecuador. En otros países es probable que la encuentre. Pero en fin, ¿cuáles son los niños? Mayores de 2 años, es decir, aquellos que seguro no se pusieron la vacuna contra el neumococo, pero que tienen las siguientes enfermedades que provocan un aumento de riesgo de enfermedad neumocócica invasiva. ¿Cuáles son? Los que deben ser vacunados, aquellos que tienen enfermedades crónicas, enfermedades pulmonares, cardiovasculares, insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus, encefalopatías, etc. O sea, como los que vimos en el caso de la influenza. En niños inmunodeprimidos con VIH asintomático no, inmunodeficiencias primarias de tipo humoral o combinadas. En niños con anemia plástica, drepanocitosis, asplenia anatómica o funcional, neoplasias sólidas, trasplantes. Tanto la Neumo 23 como la vacuna neumocócica conjugada se debe poner intramuscular. Ahora, aquí importante, la Neumo 23 se pone una sola dosis, pero la conjugada se debe colocar 4, en realidad, 3 dosis cada 2 meses a partir de los 2 y un refuerzo entre los 2 y los 15. ¿Y el Ecuador? No, pues el Ecuador pone 3, 2, 4, 6 y no coloca un refuerzo de acuerdo al esquema. ¿Está bien? Veamos. Este es el mapa de vacunación de neumococo mundial. Entonces, podemos ver, primero, fíjense que la vacuna contra 13 valente, 13 cepas, en Sudamérica, por ejemplo, se pone en Argentina. Aquí en Venezuela eso es relativo, yo no me la juego. Bolivia se está poniendo y la 10 en México, Estados Unidos, en Europa, en fin. En Sudamérica nosotros colocamos la vacuna 10 valente como en Perú, Chile, Brasil, Paraguay y Colombia. Por lo tanto, está bien. ¿Las dos son buenas? Sí, las dos son buenas, pero sí, preferiríamos tener la 13 valente, claro, cubre mejor. Pero lo que nos llama la atención y nos debería llamar la atención es, fíjense los esquemas. Vamos a ver. En muchos países se pone 3 dosis, igual que nosotros. Igual que nosotros. Pero se coloca 2-1. Eso quiere decir, en el primer año de vida se ponen 2 dosis y se pone un refuerzo entre los 2 y los 15 meses. El Ecuador pone 3 dosis. Otros países, como en Estados Unidos, se pone 3+1, que era la que vimos, la ideal. Es decir, 2, 4, 6 y un refuerzo al año. 4 dosis. Lo que hacemos nosotros es mejor o peor. ¿Qué es lo ideal? Estamos haciendo algo diferente a lo que hace la mayoría. Eso es
correcto? ¿Nuestro ministerio está equivocado? Al parecer nada de eso, ninguno está equivocado. Todos deben utilizar el esquema que mejor vaya con su salud pública. Entonces, un esquema 3 más 0 o 2 más 1, recuerden, 3 más 0 sería el de Ecuador. 2 más 1, 2, 4 meses y un refuerzo al año. Esto se debe hacer si la enfermedad alcanza su punto máximo en los niños menores de 8 meses. Un programa 2 más 1 podría no ofrecer protección individual para ciertos serotipos. Los niveles más altos de anticuerpos son inducidos por la tercera dosis. Es decir, el efecto de poner un refuerzo al año, es decir, el esquema 2 más 1, tiene la función de dar niveles más altos a mayor plazo. Es decir, son útiles para, en los casos en los que nosotros pretendemos darle efectos duraderos a la defensa, a la prevención. Pero si lo que yo pretendo es un efecto a corto plazo, es decir, reducir la mortalidad, probablemente lo ideal sea colocar 3 más 0, es decir, lo que nosotros hacemos, 3 sin refuerzo. Si yo pretendo posteriormente reducir las complicaciones y las hospitalizaciones, o sea, la morbilidad, entonces coloco un esquema 3 más 1, lo ideal, o 2 más 1. Por lo tanto, si nosotros fuéramos los ministros de salud, lo primero que tengo que hacer es bajar la mortalidad y luego disminuir la morbilidad. Preguntas. ¿El Ecuador está en esta posición de mantener un esquema solo para bajar la mortalidad? ¿O está listo para pasar al siguiente paso, que sería bajar la morbilidad? Es una pregunta, es un tiro, un centro que les hago. ¿Qué sería lo ideal? Bien, ¿qué pasa cuando no se han vacunado los niños? La vacuna del neumococo es muy importante porque recuerden, dado que desde hace mucho tiempo se está poniendo la vacuna contra el hemófilos influenza tipo B, la morbimortalidad de neumonía y meningitis por esa causa bajó, pues el neumococo toma el comando como la causa más importante de este tipo de enfermedades en los niños. Entonces, si no tengo colocada lo que propone la Organización Mundial de la Salud para hacer un catch-up, una puesta al día de las vacunas, es 2 dosis a intervalos de al menos 2 meses de diferencia en los niños entre 2 y 24 meses de edad o entre los 2 y 5 años con alto riesgo de infección neumocócica, lo que ya vimos. O sea, por ejemplo, un niño con enfermedades que provocan inmunodeficiencia, un niño con síndrome de Down, por ejemplo, en fin. Bien, creo que es lo que tendríamos que ver y con eso hemos terminado el capítulo referente a vacunas. Debemos completar, claro, cada vez que veamos la enfermedad en forma específica, vamos a seguir conversando sobre la prevención, que es algo que lo que más nos interesa en los niños de nuestro país sobre todo. Por favor, hagan las preguntas, ojalá muchas, para poder completar este capítulo. Y nos veremos cuando nuestros compañeros de indígenas nos lo permitan, ojalá el próximo lunes. Y para que tengan algo que hacer y no se aburran, el examen también va con esta clase. Gracias por escucharme y nos veremos el día lunes.